Profesor de Sociología Luis Fleischmann, en Evaluación y Gestión de Riesgo, y vamos a revisar a las agencias de espionaje. Es todo un mundo que uno desconoce, por supuesto, más siendo agencias de espionaje, si hay una cosa que ellos tienen o en lo que se manejan, obviamente, un contexto absoluto de secretismo. ¿Cómo está? Bienvenido, profesor. Gracias, Gladys. Un placer estar aquí contigo. El, Gracias pla- por la invitación. el placer nuestro, y para hablar un poco del papel de las agencias de espionaje hoy en día en el mundo. Ha existido desde que el mundo existe y tiene conflictos, ¿no? Desde que comenzaron a desarrollar además todos estos cuerpos de seguridad. Pero ni hablar de la Guerra Fría, en fin. Pero en estos tiempos, ¿cuál es el papel de las agencias de espionaje? Bueno, primero estamos viviendo una época muy conflictiva en general. O sea, hoy en día estamos como en una segunda guerra fría, donde tenemos poderes que compiten con Estados Unidos, como ser Rusia y como ser China. Y esto genera alianzas un poquito extrañas. ah, que son, por un lado, Rusia y China, que se alían con enemigos de los Estados Unidos, que por lo general son enemigos de la democracia. Mm. Eh, Grupos terroristas que proliferan, algo como que no habíamos visto tanto incluso durante la época de la Guerra Fría. Vimos grupos terroristas, pero no de tanto alcance como ahora. Hemos visto también una especie de globalización, eso es lo raro también, donde el mundo se vuelve uno solo. Y tú fíjate lo que está pasando, por ejemplo, acá en Estados Unidos. Mm. Tenemos una influencia de Hamas en los campuses de las universidades de Estados Unidos e incluso en parte de los medios de comunicación. Entonces, esta globalización como que permite un flujo de personas que va de país en país, ¿verdad? Tenemos también una presencia muy grande de radicalismo en Europa, que son inmigrantes, o sea, o por lo menos capitalizan sobre los inmigrantes. O sea, estamos viviendo Sí. un momento muy conflictivo. O sea, por un lado, los conflictos se multiplican y por el otro lado, el mundo se hace más chico. O sea, si uno no tiene control de quién está al lado de uno, la vida se hace más difícil. Mm. Y justamente en esa lucha, por ejemplo, contra el terrorismo, eh, ¿cuán mancomunado trabajan las agencias de espionaje de los diferentes países? ¿Hasta qué punto se comparten información? Bueno, yo creo que compartir información lo vemos mucho entre los aliados. Mm. Particularmente, obviamente, se comparte mucha información entre Estados Unidos y los países de Occidente, sus aliados, en Claro. general, lo que consideran aliados, o sea, la gente, o sea, los miembros de la OTAN, países como Australia, países como Israel. Pero Am, la y ide- Ajá. a veces se comparte información incluso con aquellos que no son aliados. Y este es un caso interesante. Es el caso del 7 de marzo, justamente el ataque de terrorismo en Rusia, que se compartió, Estados Unidos compartió información y Rusia, pues aparentemente no le habría dado importancia, ¿no? Claro, y la razón por la cual no le dio importancia es porque hay una desconfianza básica. Mm. Hay desconfianza también por parte de Estados Unidos hacia Rusia. Por ejemplo, recordemos, Rusia en su momento también alertó a Estados Unidos de que aquel hombre que me olvidé de su nombre en este momento, pero era de origen chechnio, era un problema y estaba viviendo en Estados Unidos. Y finalmente ese hombre terminó cometiendo el crimen de la maratón en Boston, Wow, y usted te acuerdas, hace unos claro. años atrás. Pero Estados Unidos no le prestó una mayor importancia a la información que le pasó Rusia. Y ahora pasó lo mismo con Estados Unidos. Le mandó una información de que podía haber un ataque terrorista en Moscú Ujú, y Rusia lo ignoró. ujú. Ahora la cuestión es por qué lo hace. Ahora hubo un par de expertos que hace poco escribieron en Político que dijeron que, bueno, la razón por la cual Estados Unidos comparte información es porque tienen miedo de que entre los damnificados hayan ciudadanos americanos. Ujú. Yo creo que hay algo más que eso en este caso. Una, yo creo que Estados Unidos corría también el riesgo de que haya un ataque terrorista en territorio norteamericano. Claro. Bueno, ha habido varios.
Y han habido, sí, han habido, obviamente, han habido. En realidad yo mencioné uno de ellos, pero recordemos el 11 de septiembre. Mm, La segunda, yo creo que es una forma también de mostrar cierta conciliación. O sea, la situación con Rusia es muy tirante y de alguna forma es decir, bueno, quizá podemos ser amigos en algún momento, quizá podemos llegar a resolver problemas como el de Ucrania. mm. Eso es otra, eso yo estoy especulando en este Claro, momento, ¿no? ojalá, ¿no? En algún momento llegáramos bueno, a un mundo tan ideal en el que hoy en día y además como estamos en esa polarización de hasta de dos bandos, pudiera haber un entendimiento, respeto y sobre la base de valores esenciales, porque creo que todo tendría que empezar por ahí, ¿no? Por el respeto a los valores fundamentales de vida democráticos, Sí, para poder totalmente. entenderse. Sí, claro. Lo que pasa es que hablarle a Putin de valores democráticos, Por eso que digo, parece una utopía. claro, es totalmente una utopía. O sea, incluso te digo más, la palabra democracia lo asusta a Putin. Pero eso no quiere decir que gente no democrática no esté dispuesto a llegar a un arreglo. No es que a veces hay autoritarios que llegan a arreglos, ¿verdad? No sé si es el caso de Putin, pero hubo casos en el pasado donde autoritarios llegaron a arreglos e incluso los respetaron. Mm. Por cierto, profesor, interesante, estamos hablando con Luis Fleischman, profesor de Sociología, Palm Beach State College y copresidente del Palm Beach Center for Democracy, sobre las agencias de espionaje. Interesante revisarlo porque estamos en siglo XXI, como dice usted, y recalca, pues nada, nada fácil el planeta, ¿no? Cómo está girando con cantidad de conflictos. En algunos casos, pues muchas veces hasta desconocidos, porque hay unos que son muy visibles, pero otros no tanto dentro de esta geopolítica y sus intereses. Y en las agencias, bueno, más o menos, ¿qué cálculo se tiene de agencias de espionaje en el planeta? ¿Cada país tiene su agencia de espionaje? ¿Cómo es? Más o menos la información que usted maneja, profesor. Bueno, cada país tiene su propia agencia de espionaje, porque es difícil, particularmente aquellos países que tienen más riesgo. Estoy hablando de países de Europa, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de o países China, que están Rusia, bajo cierta Irán. amenaza, no pueden confiar en los servicios secretos de otros. Aunque los servicios secretos de otros sean confiables, pero uno en este momento no puede confiar que un país proteja al otro. Mm. Esa es la verdad. O sea, hay información, pero siempre es bueno que cada país tenga su propia agencia y es así como funciona también. ¿Y cómo funcionan usualmente las agencias de espionaje hoy en día? Bueno, yo creo que yo pienso que depende de la situación, ¿no? Por ejemplo, vimos, si tú te acuerdas, el informe que hubo después del 11 de septiembre. Uno de los problemas que tenía la CIA, ¿por qué no pudimos predecir el ataque del Ujú. 11 de septiembre? Eh, y parte es porque no había gente en el terreno, parte es por falta de imaginación. Y parte es, yo creo, porque hoy en día, por como hay tecnología, hay como una especie de confianza en la tecnología y no es suficiente. Hoy en día se espía más a través de medios tecnológicos, se escuchan conversaciones, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega ese avance tecnológico? ¿Qué tanto pueden escuchar a distancia incluso? ¿Qué tanto pueden ver a distancia? ¿Qué tanta No, información pueden recabar de esa manera? yo pienso que pueden escuchar mucho, pueden escuchar mucho. La cuestión es qué pasa con aquellos que saben que los están escuchando y Claro. entonces ¿Qué información lanzan, desarro- no? desarrollan Lo que, otro tipo de comunicación, ¿verdad? Se encuentran en bares o se pasan, y o sea, se encuentra el antídoto para cualquier evadir. método. Eso sin lugar a dudas. Yo pienso que no se puede reemplazar a tener gente en el terreno. Si bien a veces es difícil, o sea, yo, por ejemplo, conozco algo de lo que hacen los israelíes, y no solamente los israelíes lo hacen también los americanos, que es sobornar a alguien adentro Mm, y darle algo a cambio de información. información. Lo cual eso tiene otro riesgo, que es el riesgo de que esa persona sea un agente doble. Eso también suele suceder, pero tener a alguien adentro obviamente da una pauta mucho más clara
de cuál es la situación, ¿verdad? Pero también hay otro elemento, y es interesante que tú me preguntas de esto. Hay otro elemento que es importante, es la imaginación aquí es lo fundamental. Y te voy a dar un ejemplo. Yo todavía no sé cuáles van a ser los resultados de la investigación de lo que pasó el 7 de octubre en Israel o lo que pasó el 7 de marzo Moscú. en Moscú. Pero uno de los problemas es cómo anticipar la intención del otro, aunque uno no tenga una información clara. Si alguien dice te considera un enemigo, es muy importante que tú pienses que en algún momento te va a atacar. Mm, O sea, a mí yo todavía no me explico cómo la frontera entre el sur de Israel y Gaza quedó descuidada de la forma que quedó descuidada cuando tenés del otro lado de la frontera, en Gaza, gente que está en realidad prometiendo que un día te va a destruir. Y ujú. que en realidad lo hizo también antes, y lo intentó también antes. Pero eso es un, eh, Hubo cuatro rondas sí. de guerra. Profesor, pero eso es un Y pendiente que se lo van a cobrar era a la falta Netanyahu. de... Eso se lo van a cobrar a Netanyahu en algún momento. Lo que pasa es que están durante la crisis. Tienen que resolver primero, pero eso es un pendiente de la población que por supuesto, ha generado una gran fractura, ¿no? Incluso dentro de lo que tiene, lo que es la confianza. Pero no solamente es Netanyahu, te voy a decir. Netanyahu obviamente se tiene que ir. Es también la inteligencia militar, que ya renunció Mm, el jefe sí, de la inteligencia sí. militar. Es también todo el aparato de seguridad. Es también, o sea, Y ahí hay... entonces, ajá. Pero entonces nos vamos, por ejemplo, a un país como Estados Unidos que tiene ahorita las manifestaciones en la universidad. Usted comentaba eso, que no es un hecho aislado. Y es importante entonces tomar en cuenta la información que se viene compartiendo desde hace mucho tiempo de la ideologización de universidades prestigiosas como Harvard. Entonces ahí el estudiante no está seguro. Ahí realmente el No. estudiante puede estar dentro de un terreno de absoluta manipulación, en este caso hasta de terrorismo. ¿Cómo se permite eso? ¿Y dónde quedan estas agencias de espionaje que deberían estar hace rato compartiendo y viendo cómo combaten ese tipo de estrategias? Bueno, esto es algo sumamente interesante y yo creo que es un problema también de percepción. Y acá vuelvo al tema de la imaginación. La gente asociada con Hamas está cultivando no solamente estudiantes, sino también profesores en estas universidades que tú mencionaste, desde hace casi 2 décadas, Imagínense. mediante resoluciones diciendo de que Israel es un estado apartheid. Lo que pasa que hubo gente que dijeron, bueno, esto es simplemente libertad de prensa, es libertad de expresión, estos son estudiantes, que digan lo que digan, pero de repente vemos que hay resoluciones adoptadas por asociaciones académicas, como la Asociación de Antropólogos, la Asociación de Estudios Americanos, la Asociación de Estudios del Medio Oriente, y es obvio que detrás de esto hay un aparato. Una Ahora, red. ¿qué pasa? Nunca fue visible, parte porque los presidentes se escondieron detrás del principio de la libertad de expresión, pero nunca se sospechó, excepto ciertas personas que sospecharon que había un aparato asociado jamás detrás de todo esto. De repente estalla en estos momentos. Y creo que hay gente que en este momento siente que es una tragedia lo que está pasando en las universidades, y lo es, pero por el otro lado se hace visible, y es muy importante en este momento, yo sé que el FBI ya está investigando esto, pero es muy importante en este momento que esto se denuncie y sale afuera. Yo sospecho que detrás de esto hay una organización que está muy bien financiada porque vos no podés organizar tantas manifestaciones Mm, en tantas universidades a la vez si no tenés gente personal claro. trabajando 100% en esto y coordinando. Y esta gente está asociada a Hamas y reciben dinero también. Hay que ver de dónde reciben dinero, lo que se llama follow the money, que es otro elemento por lo cual se espía, es seguir las cuentas de banco, ¿verdad? Entonces, y esto era muy importante a Hamas, porque la idea es delegitimizar al Estado de Israel Ujú. y obviamente crear también una especie de distancia entre la comunidad judía de la diáspora y el Estado de Israel. Y también entre la opinión pública norteamericana y el Estado de Israel. Y de hecho, esta es la tragedia más grande, más que las demostraciones y las manifestaciones. La tragedia más grande es la reacción del presidente Biden, Mm. que no solamente que tiene una posición relativamente tolerante hacia lo que está sucediendo,
sino que a la vez se sintió presionado para tener una confrontación pública con el primer ministro Netanyahu. Ujú. Más allá de lo que uno piense del primer ministro Sí, Netanyahu, esa confrontación pública simplemente lo hizo por razones electorales, pensando de que la opinión pública le desfavorecía porque él estaba apoyando al Estado de sí, Israel. sí, 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 sí. O sea que de alguna forma lo lograron, tuvieron logros, eso sin lugar a dudas. Yo creo que en el momento que se denuncie quiénes son esta gente, qué es lo que hacen, y que salga al aire, se le desmorona todo esto que construyeron. Mm. Para terminar, profesor, y hablando un poco, revisando, bueno, estos son temas que hay que revisar porque además están tan vigentes, es una cosa increíble, Totalmente. es muy vigente lo de las agencias, por ejemplo, de espionaje muy activas en todo el mundo, pues algunas más conocidas que otras, y me gustaría, si es posible, que cerráramos repasando un episodio que usted recuerde de éxito de un trabajo de espionaje a favor, obviamente, del planeta, ¿no? A favor de la vida, a favor de los valores democráticos, en fin, y una actuación desafortunada de espionaje. Uy, qué bueno. Bueno, la primera es algo que a mí me impresionó muchísimo, es la forma como están trabajando las agencias de espionaje norteamericanas, que no solamente ellos, por ejemplo, recordemos cuando Biden dijo Rusia va a atacar Ujú. Ucrania, y hubo gente que dudó, que no sabía, que decía, no, hay que estar loco para que ataque Ucrania, se le va a venir el mundo encima y sanciones. Pero Biden dijo, mi gente de la información me lo dijo y creo que en cualquier momento va a atacar. Y eso yo pienso que fue un éxito total por parte de las agencias. Biden tuvo razón. Un fracaso, te lo mencioné, el fracaso del 7 de octubre, el fracaso del Mm, 11 de septiembre del sí, 2001, fueron fracasos muy serios porque incluso había material, pero hubo mucha haraganidad para analizarlo. Te estoy hablando del 11 de septiembre. Una falta de imaginación. Cuando uno es demasiado burócrata, uno no piensa no tiene la imaginación para conectar entre los diversos puntos. Te voy a decir algo más, Gladys. El trabajo de inteligencia es un trabajo académico. No se lo puede dejar en manos de burócratas, ni tampoco de abogados, tanto, porque los abogados se atienen a la ley, qué podés hacer, qué no podés hacer, qué es legal, qué no es legal. ¿un trabajo académico de qué tipo? Y los burócratas siguen ciertas cosas Sí, y a veces, pero una buena información, una buena agencia de inteligencia es la que incluso discute con los jefes y dice, mira, según a mí me parece que esto es peligroso porque tal y tal y claro. tal. O sea, De, hay un elemento académico. Y cuando hablo de elemento académico, no hablo de un elemento académico de izquierda, sino hablo de un elemento de académico de alguien formación, que de tenga capacitación. una formación de seguridad sólida. Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Interesante buscando aprender con usted, profesor. Mil gracias, como siempre, por dedicarnos unos minutos. Luis Fleischman es profesor de sociología, es copresidente del Palm Beach Center for Democracy y hoy hablando del trabajo de las agencias de espionaje en el mundo. No mencionamos una que llama siempre la atención o llamó en su momento también la atención, que es la de Alemania, ¿no? Hoy en día, ¿qué papel tiene esas agencias de inteligencia de Alemania? Bueno, yo creo que más que nunca, porque más que nunca es importantísimo. Alemania es uno de los proveedores de armas de Ucrania. Alemania está bajo amenaza rusa y, por ejemplo, ayer hubo una información que Israel eliminó a un agente iraní de las Guardias Revolucionarias, que en realidad su función era planear ataques terroristas dentro de Alemania. En este momento Alemania está bajo ataque no solamente por apoyar a Ucrania, sino también por apoyar a Israel. O sea, Dios. Alemania está en la mira Sí, y es muy importante que las agencias alemanas trabajen bien arduamente. fuerte en esto y que cooperen con otras agencias Mm. también. Yo creo que lo están haciendo. Gracias por haber estado con nosotros. Ahora sí lo despido, profesor. Cuídese mucho. Feliz tarde. Igualmente, a ti también, Gladys. Saludos a todo el grupo. Gracias. 2:47.